Estimados alumnos, ¿cómo están? Bueno, les estoy enviando lo que es la primera clase de la que fue la del día miércoles. Vamos a volver a grabar este tema, ¿no? Para que ustedes lo puedan tener, puedan repasarlo, ¿no? Poco poner en práctica ya hasta el momento lo que hemos visto, ¿ok? Instalaciones eléctricas industriales. Bueno, vamos a ver la parte de los conceptos básicos, los fundamentos de la electricidad industrial, los elementos de un tablero de control, las mediciones del tablero eléctrico de control y de fuerza, los motores en la industria, un poco de las generalidades, ¿no? De su uso y la parte de la seguridad en el trabajo. Bien, la parte de la electricidad industrial es una variante más de la electricidad. Bueno, cabe mencionar de que también estamos hablando de la parte eléctrica domiciliaria, pues, ¿no? Entonces, en cuanto a sus diferentes aplicaciones en la industria, la automatización para la automatización de procesos productivos ha abierto lo que es un campo muy diverso. Eh, Cuando hablamos de la parte de la automatización, nos referimos a que ya va a reemplazar a todo lo que es la parte de la lógica de conexión, ¿no? Para ya poder entrar a detalle a lo que es la programación en sí mismo. En este caso, cuando escuchamos la palabra automatización, ya de frente estamos pensando en lo que es un controlador, un PLC, ¿no? Entonces, algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cuando un proceso se automatiza más y más, la tecnología cada vez está avanzando, lo que va a implicar es capacitarnos, lo que va a implicar es aprender a programar, ¿no? Para poder tener control de los procesos, ¿no? Entonces, eh, al día de mañana ustedes van a tener que relacionarse con algún escenario de ese tipo, ¿ya? Entonces, sigamos por acá. Un poco los conceptos básicos de la corriente alterna, ¿ok? Entonces, veamos acá esta parte. La corriente alterna, estimados, tiene esta forma. Tiene esta forma de la señal senoidal. Es una señal senoidal, ¿ok? Cuando tengas la oportunidad de usar el instrumento llamado osciloscopio que te permite ver las señales en forma gráfica, ¿ok? En algún momento dado, cuando quieras ver el tema de la forma de la corriente alterna, bueno, es esta la forma. Una señal senoidal, ¿ok? Que varía de magnitud eh, en voltios, ¿ok? Cambia de sentido a un ritmo constante, en este caso la frecuencia. Quiere decir de que esta señal senoidal se repite 60 veces por segundo. Es por eso que viene el término de 60 Hz. Quiere decir de que solamente esta parte de acá, esta señal senoidal, se repite 60 ciclos por segundo. Esta señal senoidal representa lo que es un ciclo. ¿Ok? La corriente alterna no tiene polaridad. En un momento dado, esta parte de la comba positiva se denominará tensión positiva y tensión negativa. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de la corriente alterna? Tenemos que conocer unos aspectos muy importantes, ¿ya? Como por ejemplo conocer el voltaje máximo, ¿ok? Voltaje máximo positivo, ya hemos dicho que esta es la señal positiva y esta es la señal negativa. Este es otro voltaje máximo, pero con tensión negativa, ¿ok? ¿Qué más? Tenemos el famoso voltaje de pico a pico, quiere decir, es el voltaje máximo que hay entre esta parte de la señal con respecto a la otra parte de la señal que es negativa. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? Cuando nosotros medimos con nuestro instrumento en la escala de voltios con nuestro multímetro, ¿ok? Quiere decir de que yo tengo mi multímetro, ¿ok? Y lo pongo en la escala de voltios. Quiere decir que el valor que yo estoy midiendo, ¿no? Que yo estoy midiendo
me va a mostrar lo que es un valor, pero es un voltaje eficaz. ¿Ok? Es un voltaje eficaz. En este caso, el voltaje eficaz para nuestra red de utilización es de 220 voltios. ¿Ok? Los equipos, los instrumentos de medición, en este caso los voltímetros, no te muestran lo que es un valor como tal, en este caso el voltaje máximo. No. Te va a mostrar una lectura que es este caso, es el voltaje eficaz. ¿Ya? El voltaje eficaz se halla de la siguiente manera. El voltaje máximo que hay de este punto 0 hasta este punto máximo está dada por la división entre raíz de 2. En este caso, si nos muestra acá el valor de la constante de la raíz de 2, estamos hablando de lo que es una tensión o una red monofásica. ¿Ok? Recordar eso, esa parte, muchachos, ya de que nuestro instrumento nos va a reflejar en su display lo que es un voltaje, un valor eficaz, un voltaje eficaz. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué representa esto en sí? Este voltaje eficaz representa el 70% del voltaje máximo. O sea, quiere decir que representa el 70%. 70% aproximadamente de su valor máximo de esta señal, de esta tensión. ¿Ok? Entonces, si queremos hallar el voltaje máximo, quiere decir de lo que nosotros estamos midiendo con nuestro multímetro, entonces vamos a llevar esta fórmula para poder hallar el voltaje máximo. Si yo tengo que mi voltaje eficaz es de 220, ¿ok? Entonces hago el factor multiplicativo de 220 voltios por la raíz de 2, ¿ok? Y este valor me está saliendo aproximadamente en 311 voltios, ¿ok? Que es el valor máximo. Listo. Bien, entonces, hasta el momento solamente hemos hablado de la parte de la tensión monofásica. Recuerden que hemos visto ese factor de la raíz de 2, ¿ok? Ahora vamos a hablar ya un poco de la parte de la tensión trifásica, ¿ok? Este dibujo pictográfico representa lo que es nuestro generador, ¿ok? Nuestro generador viene con una especie de rotación, una velocidad de rotación, ¿ok? Porque así es como trabaja nuestro generador. Requiere de lo que es una energía mecánica externa en su eje para poder ofrecerte o generarte lo que es la corriente eléctrica, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Veamos esta parte. El generador nos entrega estas tres señales, el famoso B1, B2 o el B3, o también el conocido llamado fase R, la fase S y la fase T. También llamémosle también L1, L2, L3. ¿Ok? Listo. ¿Qué es lo que pasa acá? El generador me está entregando estas tres señales, estas tres tensiones. Pero ¿qué observamos acá en particularidad? Que la primera fase que empieza, la fase R o la línea 1, empieza desde este punto de origen. Entonces, veamos acá. Este L1 empezó desde el origen cero. En este caso, estamos hablando de grados eléctricos que empieza cada fase, cada línea, ¿ok? Entonces, esta señal empieza lo que es en 0 grados eléctricos. Entonces, ¿qué me quiere decir? De que la línea 1 empezó a partir de acá e hizo todo su recorrido hasta completar sus 360 grados. En este caso, es 0 grados. Este punto de acá representa lo que es 180 grados eléctricos, ¿ok? Y este valor de acá, si le hacemos al seguimiento, completa su ciclo que es 360 grados, este punto de acá, ¿ok?
360 grados. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? El generador va a hacer su siguiente giro, va a hacer su siguiente vuelta. Entonces se va a producir una siguiente línea, la línea 2, el voltaje 2, la fase S, ¿ok? Pero hay una particularidad en esta parte. La línea 2 ha empezado recién en esta parte, pero con respecto a la línea 1. En este caso, el desfase, la distancia, el asincronismo que se presenta entre esta línea 1 y esta línea 2, ¿ok? Esta distancia que hay en grados eléctricos, esa diferencia, se llama lo que es el famoso desfase. O sea, quiere decir que la tensión que se produce entre línea 1 y línea 2, hay un desfase de 120 grados eléctricos. ¿Ok? Entonces, la línea 2 comienza a hacer su mismo recorrido como lo ha hecho en la línea 1. ¿Ok? Entonces, la tensión trifásica se produce así de esta manera. Entonces, empieza a partir de los 120 grados con respecto a la línea 1, hace su recorrido como lo hizo en el primero en la línea 1. Entonces, se repite también lo mismo con la línea 3. ¿Ok? Entonces, quiere decir de que acá ha empezado en 120 grados eléctricos, pero con respecto a la línea 2. A la línea 2, ¿ok? Ahora, si queremos ver qué desfase tiene entre la línea 1 y la línea 3, entonces nos damos cuenta de que hay una sumatoria de los desfases. Entonces, quiere decir en este caso, hay un desfase en 240 grados eléctricos, ¿ok? Hay un desfase que entre la línea 1 y la línea 3, hay un desfase entre 240 grados eléctricos. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos ver en cuánto es el desfase entre la línea 2 y línea 3, bueno, el desfase entre sí, entre esas dos líneas con respecto a la otra, es de 120 grados eléctricos, pero correspondiente a la línea 2. ¿Ok? Entonces, este es el diagrama vectorial, ¿no? De lo que representa las fuerzas electromotrices del generador, ¿no? Del alternador trifásico. ¿Ok? Listo. Bueno, esta es la parte del generador AC trifásico. Bueno, un generador trifásico es aquel conjunto de tres fuerzas electromotrices, esta parte de acá, de igual frecuencia y de igual magnitud, desfasadas entre sí en un ángulo de 120 grados eléctricos. ¿Ok? Entonces, el generador o el alternador trifásico te tiene que entregar de igual magnitud, en este caso de igual frecuencia y de igual voltaje, desfasados entre sí en un ángulo de 120 grados eléctricos. ¿Ok? Bien. Bueno, vayamos al origen de todo, pues, ¿no? En esta parte, ¿cómo es que se genera la corriente eléctrica, ¿no? Vayamos a un aspecto físico, ¿no? Esta es, por ejemplo, una central termogeneradora, ¿no? En esta parte de acá, nosotros vemos, ¿no? De que acá genera lo que es una red trifásica, una corriente trifásica de 36 kV, 36.000 voltios. eh, Energiza a lo que es un transformador, es una estación elevadora, a 110 a 380 kilovoltios, que es el rango de transporte de energía, ¿no? Entonces, estas son las torres de alta tensión, ¿no? Las tres líneas viajan en todo el kilometraje, pasa por lo que es una subestación de transformación que reduce este voltaje a lo que es a unas torres de redes de reparto en estos rangos de voltaje, entre 25.000, entre 25 y 132 kV. ¿Ok? Entonces, la red llega a lo que es una estación transformadora de distribución, ¿ok? Y observamos acá de que este transformador de distribución de la misma subestación ofrece lo que es una salida
de distribución trifásica a 30.000 voltios, ¿ok? Entonces, en este aspecto, muchachos, esta parte de acá vemos lo que es un cliente industrial, pues, ¿no? Entonces, cabe la mayoría de los casos de que las plantas tienen incorporada lo que es un transformador que recepciona la red trifásica de 30.000 voltios para luego convertirla en lo que es en su salida secundaria en el voltaje de utilización, que es el voltaje de 380 voltios, 440 voltios y también en algunos de los casos 220 voltios, ¿ya? Del tipo trifásico, ¿ok? Entonces, ¿qué más? ¿Qué es lo que tenemos acá? La misma red de distribución de media tensión se va o se reparte hasta un centro de transformación. Entonces, en este caso, ya este centro de transformación va a cumplir otra función, que es repartir todo el voltaje, que en este caso es el voltaje normalizado que nosotros usamos. ¿Ok? Una tensión monofásica a 220 voltios con frecuencia de 60 Hz, que es en este caso la parte del usuario final, nosotros, los clientes. ¿Ok? Bueno, sigamos. ¿Dónde empieza la electricidad? Pues, ¿no? Este es un ejemplo claro, ¿no? Esta es la central hidroeléctrica del Mantaro, ¿ok? Eh, Cómo es que se aprovecha todo lo que es la caída del agua para poder generar lo que es un movimiento mecánico en un generador, ¿no? Veámoslo en la siguiente diapositiva. Y fíjense acá, cómo es que todo ese rebase, ¿no? Toda esa agua acumulada eh, que viene por caída, va a lo que es acoplada a lo que es a una turbina, ¿ok? Estas son las famosas llamadas turbinas Pelton. Ustedes buscan en Google cómo es que está construido, son como una especie de cucharas, ¿ok? Que esto está acoplado a lo que es a un eje del generador, ¿ok? Justo como vimos en la primera imagen de cómo se genera la electricidad, es el mismo principio, solo que cambia acá un poco acá el tema, ¿no? Que el primero fue con aspectos térmicos de generación eléctrica, ahora en este caso el principio acá es por la caída de precipitación del agua, ¿ok? Entonces el generador te ofrece lo que es la red trifásica de alimentación, se va a lo que es a un patio de llaves o una estación transformadora, ¿no? Entonces, de acá se reparte a todo lo que es estas torres de alta tensión. Bueno, y de ahí tiene que ir a lo que es a otra estación transformadora, ¿ok? De acá se va a lo que es a un patio de llaves y de acá se va a lo que es a la utilización, ¿ok? Estas casetas de acá son las subestaciones, entonces van a relacionar todo el voltaje proveniente de la estación transformadora para luego repartirlas a cada usuario, en este caso para el tipo del cliente industrial y para nosotros, para los usuarios, para las casas domiciliarias, ¿ok? Listo. Eh, Como materia de nuestro curso vamos a ver la parte de los motores, ¿ok? En este caso, motores de corriente alterna del tipo trifásico y monofásico, ¿ok? Eh, Dentro del grupo de las máquinas eléctricas, muchachos, debemos de citar tres aspectos: los generadores, los transformadores y los motores, ¿ok? Los generadores de corriente continua, los famosos dínamos, los alternadores, ¿no? Que ya hemos estado viendo, los transformadores monofásicos y los transformadores trifásicos, ¿no? Doy un hincapié, un detalle acá. Un transformador trifásico se obtiene a partir de tres transformadores monofásicos, ¿ok? Para aspectos de construcción, el principio es este, ¿no? Tres transformadores monofásicos nos da o hacen lo que es un transformador trifásico, ¿ok? ¿Qué más? Dentro del grupo de las máquinas eléctricas, en este caso, esta es la máquina eléctrica estática, los transformadores, y la máquina eléctrica rotativa, los motores de corriente continua, trabajan con lo que es una cierta polaridad en sus cables de alimentación, motores de corriente alterna, en este caso para nuestro sistema de estudio, los motores monofásicos y trifásicos, y los motores universales, que son aquellos motores que trabajan con los dos tipos de tensiones, corriente continua y corriente alterna.
Bien, ahora, máquinas eléctricas estáticas, transformador. Es aquella máquina eléctrica estática capaz de cambiar los valores de tensión y corrientes alternas, del tipo alterno, ¿ok? Está formada por lo que es un núcleo sensible al campo magnético. Por lo general, esto está construido eh, por un material de hierro, el silicio, ¿okay? Que recepciona mejor lo que es el campo magnético, es muy sensible a la inducción mutua, ¿ok? Está conformado por lo que es un devanado primario, quiere decir N1 espiras, quiere decir eso de acá, de que en el lado primario hay un cierto número de vueltas que se da en el transformador, en este caso en el lado primario, ¿ok? Conectado a un generador. Claro, en este caso, el bobinado primario va a ir conectada a tu red. En este caso puede ser tu toma corriente, ¿no? Directamente a los 220 voltios, a la red primaria de alimentación. Ok, y después tenemos lo que es un devanado secundario, N2, una cierta cantidad de número de vueltas. ¿Ok? Conectado a una carga. Entonces, quiere decir que en la parte del bobinado secundario yo voy a conectar mis cargas. En este caso, motores, lámparas, timbres sonoros, ¿ok? Entonces, cualquier tipo de alimentación que yo quiera darle por utilización, que en este caso es el secundario, ¿ok? ¿Qué más? Hay una relación entre estos dos. Si se dan cuenta, la parte de los bobinados, tanto primario como secundario, no hay una unión así eléctrica como tal. ¿Lo ven? Entonces, el transformador consiste en dos bobinas separadas. Dos bobinas separadas. ¿Ok? No hay una conexión entre sí. Solo que al energizarse el primario, se produce ya desde ese momento lo que es un campo magnético inducido. ¿Ok? Quiere decir que esa inducción va a repercutir en el bobinado secundario. ¿Ok? ¿Qué más debemos saber acerca del transformador? Bueno, hay una relación entre los voltajes y las corrientes entre los devanados. ¿Ok? Si queremos hallar lo que es la relación de transformación de un transformador, nos vamos a los diseños o a los aspectos de construcción que viene dada, ¿no? En este caso, yo tengo que conocer el voltaje 1, que es el voltaje primario, y el voltaje de salida 2, que es el voltaje secundario. Si queremos saber bajo aspectos de corriente, dividimos esta expresión, la corriente en el secundario I2 sobre la corriente en el primario I1. También, si queremos saber el aspecto de relación de transformación entre número de espiras, en este caso sería de la siguiente manera. N1 espiras bobinados del primario sobre N2 número de espiras que existe en el bobinado secundario. Entonces, esto es igual a M. La relación de transformación de un transformador viene dada con esta letra, la letra M. ¿Ok? Listo. Un ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos lo que es un transformador con entrada primaria de 220 voltios y la salida del secundario me ofrece un voltaje de lo que es 110. Entonces, yo hallo la relación de mi transformación en base a los voltajes, a los aspectos constructivos que me viene dado en la placa del transformador. En este caso, 220 voltios sobre 110. Dividimos, ¿ok? Esto será igual a una relación de transformación de 2. ¿Ok? Listo. ¿Qué más debemos de conocer y de saber? La parte de las máquinas eléctricas rotativas, ya en este caso, que es esto es materia de nuestro estudio, ¿no? Los motores eléctricos. Tiene dos partes, una parte fija cilíndrica que se llama el estator y una parte móvil colocada a la cavidad que se llama el rotor, que es la parte móvil. ¿Ok? Entonces, hay un espacio entre ellas dos. No hay contacto entre sí. Ese espacio es lo que se conoce como el entrehierro. Es el espacio, el entrehierro es el espacio que hay entre el estator y el rotor. Es un espacio
muy milimétrico, que no tiene contacto entre sí. ¿Ok? Ese campo magnético que se origina cuando yo energizo al estator de mi motor, se crea lo que es una especie de campo magnético. ¿Ok? Ese campo magnético se va a manifestar en el entrehierro y va a ser el medio de acoplamiento entre sistema eléctrico y mecánico. Quiere decir esto, que si el motor, ¿no? Yo energizo a su estator, voy a tener lo que es una utilización eh, como energía mecánica, ¿ok? Entonces, en pocas palabras, un motor eléctrico es aquella máquina rotativa que recibe la tensión eléctrica en su estator para poder generar lo que es un movimiento mecánico giratorio en su eje, ¿ok? El resultado va a ser mecánico, ¿ok? Entonces, a partir de acá, como ese eje de mi motor va a ser mi utilización, bueno, yo puedo conectar lo que son poleas, reductores, polines para hacer mover fajas transportadoras, ¿no? Etcétera. Todo lo que queramos mover, ¿ok? Bueno, una de las cosas importantes que debemos de tener en cuenta al estar frente a un tablero eléctrico, ¿ok? Son ciertas mediciones, ¿no? Que debemos de tener en cuenta. Por ejemplo, si en un tablero eléctrico que tenemos enfrente eh, nos llega lo que es tres cables, ¿no? En este caso, ya tenemos ahí marcado en el dibujo las famosas fases R, S y T, o también denominadas también la línea 1, la línea 2 y la línea 3. ¿Ok? Entonces, tu tablero eléctrico ya puede que llegue con tres líneas. Ah, pero ¿qué pasa? No nos dejemos de sorprender que pueda llegar una cuarta línea. En este caso es la famosa N, el famoso neutro. ¿Ok? El famoso neutro. ¿Ya? Entonces, esta conexión estrella, ¿qué me quiere indicar? De que el bobinado del transformador de distribución de una subestación está configurado de esta manera. Claro, en este lado de la parte del lado del secundario del transformador. ¿Ok? Entonces, la parte secundaria del transformador me ofrece mis tres líneas, L1, L2 y L3, que pueden ser los voltajes normalizados de 440 voltios, 380 voltios o 220 voltios del tipo trifásico. ¿Ok? Entonces, este punto de conexión central viene a ser lo que es el famoso neutro. ¿Ok? Me imagino que ya en algunos de los aspectos de sus trabajos, ¿no? Que se han encontrado, se menciona lo que es el famoso fase neutro, ¿ok? El famoso fase neutro. Entonces quiere decir que la línea 1 representa lo que es la fase y el cable, este punto central, viene a ser lo que es la parte del neutro, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, vean acá los tres focos, ¿no? Esta es la utilización, ¿ok? Esta es la utilización, lo que vamos a conectar. Nuestras cargas, nuestras eh, iluminación, ¿no? Para las viviendas, ¿no? Etcétera. Entonces, la conexión estrella eh, se, se produce al unir los finales de fases en un punto en común, neutro. Se obtiene lo que es la conexión estrella. Entonces, RST representa lo que son los conductores de línea o el voltaje de línea. Y el punto neutro, que es el conector neutro, que se produce a través de la conexión estrella del transformador. Bien, entonces, ¿cómo vamos a verlo de esta manera bajo un tablero eléctrico que les acabo de mencionar, ¿no? Como les repito, en su tablero vienen tres líneas principales, ¿ok? Estamos hablando de un sistema trifásico de 380 voltios, ¿ok? Quiere decir de que esto es la línea 1, la línea 2 y la línea 3. Entonces, tu tablero viene con estos tres cables, línea 1, línea 2 y línea 3. Ah, pero viene lo que es un cuarto cable, que es, en este caso, es el neutro. Ah, entonces, si yo mido con mi multímetro que L1 es igual
a L2, que es igual a L3, yo sé que esto es igual a 380 voltios, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Yo mido entre líneas con respecto a la otra y me da 380 voltios trifásico, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo mido la línea 1 con respecto al neutro? Ah, acá hay otro tipo de voltaje, pero ese voltaje, ¿cómo es que resulta? ¿Ok? Línea 3 con neutro, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que nace el voltaje que hay entre esa línea con el neutro? Ah, bajo esta fórmula, muchachos, ¿ok? U sub L, B sub L, que quiere decir el voltaje de línea va a ser igual a la raíz de 3 por el voltaje de fase. Este factor multiplicativo que es raíz de 3 va a venir dada bajo lo que es un sistema de tensión trifásica. Repito nuevamente, si estamos en una tensión trifásica, debemos de usar este factor, la raíz de 3, ¿ok? Por el voltaje de fase. Entonces, para yo conocer cuál es el voltaje existente entre las líneas con respecto al neutro, bueno, yo uso la fórmula. Mi voltaje de línea, que ya hemos visto, L1, L2, L3, va a ser igual a 380 voltios. ¿Ok? 380 voltios lo igualo a raíz de 3. ¿Ok? Por el voltaje de fase, que es lo que yo quiero conocer. Hago un despeje, voltaje de fase, ¿a qué es igual? 380 sobre raíz de 3. Que esto viene a ser dado, el voltaje de fase, a 219.98. Quiere decir que esto es aproximadamente 220 voltios. Ah, entonces 220 voltios. Yo me digo, pero ese es el voltaje de utilización que nosotros tenemos en nuestros domicilios. Ah, entonces es ahí donde origina, ¿no? Es ahí donde se conoce el famoso fase neutro, ¿no? Entonces, los 220 voltios se va a replicar entre esta línea con respecto al neutro. Cualquiera de las líneas, con L2, con L3, con respecto al neutro, me va a dar lo que es un voltaje de 220 voltios, ¿ok? Que es el voltaje famoso de utilización. Entonces, no nos sorprendamos de que de repente en nuestro tablero eléctrico venga lo que es una tensión trifásica de 220 voltios o de 440 voltios. Entonces, a partir de ahí ya sabemos lo que tenemos que aplicar esta fórmula de acá, muchachos. ¿Ok? Esta fórmula de acá. ¿Ok? Listo. Bueno, el transformador de distribución de la subestación también en su lado secundario puede venir lo que es en conexión triángulo. O sea, quiere decir que en mi tablero puedo yo tener lo que son las tres líneas, nada más. O sea, no hay un neutro acá de por medio en este tipo de conexión. Línea 3. ¿Ok? Línea 3. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que yo doy por entendido de que si solamente tengo las tres líneas que vienen de mi tablero, entonces viene lo que es bajo una conexión triángulo. ¿Ok? Entonces, yo les muestro acá la siguiente diapositiva, ¿no? Que el voltaje que existe, por ejemplo, entre U y el X, entre el U y el X va a ser igual al voltaje existente entre el B y el Y. Eso es la representación de las letras de los transformadores, del bobinado de los transformadores, ¿ok? Entonces, eso está enseriado en una conexión triángulo, ¿ok? El voltaje existente entre el W y el Z viene a ser dada lo que es igual al voltaje de fase. O sea, quiere decir que cada bobinado representa lo que es una fase, ¿ok? En este caso, un voltaje de fase, ¿ok? Entonces, como en la conexión estrella, eso de acá, la línea con respecto del extremo que sale del bobinado con respecto al neutro, eso se llama, recordando lo que es voltaje de fase. Voltaje de fase, voltaje de fase y voltaje de fase. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué debemos de saber? Que de esta misma conexión va a salir su línea de alimentación.
Repito nuevamente, L1, L2 y L3. Bien. Si lo vemos a manera de conexión, ¿qué podemos ver acá? Que el voltaje que hay entre el U y el B, U y el B, ¿ok? U y el B, es igual al voltaje que hay entre el B y el W. Y es igual al voltaje que hay entre el W y el U. O sea, quiere decir de que estos mismos puntos sale lo que es la conexión para tu tensión de línea. O sea, quiere decir, en pocas palabras, que la tensión de línea existente bajo esas conexiones va a ser igual al voltaje de fase. Entonces, el voltaje de línea es el voltaje de fase en una conexión triángulo. ¿Ok? Listo. Entonces, hay un, hay un poquito acá que cambia un poco acá la cosa, ¿no? La corriente de línea va a ser igual a la raíz de 3 por la corriente de fase. Entonces, quiere decir que esta fórmula va a aplicar para lo que es el tema de la corriente en conexión triángulo y el otro va a replicar en lo que es para el voltaje en conexión estrella. ¿Ok? Bueno, acá tenemos un tablero eléctrico con ciertas dimensiones. En este caso, tenemos lo que es un voltaje de entrada, digamos, vamos a representarlo así de esta manera. Este es el L1, L2 y L3, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa acá? Tengo acá las tres líneas, entonces yo lo primero que debo de hacer es hacer mis tres primeras mediciones, ¿ok? Entonces, cojo mi multímetro en la escala de voltios, ¿ok? Y mido en la entrada aguas arriba el voltaje existente entre las líneas, entre L1, L2 y L3 respectivamente. Ahora, hasta ahí tengo las tres primeras mediciones. Lo que tengo que hacer después es medir en la parte de la salida de mi seccionador. Este es un seccionador tipo fusible, puede ser otro tipo de elemento como en este caso interruptor termomagnético ya de potencia, de fuerza, ya vienen a ser unos más grandes, ¿ok? Entonces, ustedes tienen que asegurarse en medir tanto en la entrada como en la salida, ¿ok? Mido en escala de voltios el voltaje existente entre líneas, ¿ok? Entonces, ante alguna anomalía, ante alguna diferencia de voltaje entre las líneas 1, línea 2 y línea 3, entonces, ¿yo qué puedo decir? A partir de ahí, yo voy descartando las fallas, ¿ok? Yo voy descartando las fallas. Por ejemplo, en este caso, este es un seccionador tipo fusible. ¿Qué pasaría si uno de estos terminales, uno de estos fusibles se abriera? Entonces, yo sé que si mis mediciones en la parte de arriba, las tres mediciones son iguales y y dos de las mediciones están que me marcan diferente, entonces quiere decir de que a partir de acá hay un problema, ¿no? La tensión que hay acá arriba debe de manifestarse en la parte de la salida de mi elemento, de mi dispositivo de apertura. ¿Ok? Entonces, esa es una manera de poder hallar fallos en los tableros eléctricos. ¿Ok? Entonces, hasta ahí yo ya voy 6 mediciones. Quiere decir de que las mediciones que tanto hago en la entrada como en la salida tienen que ser iguales, muchachos. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Bueno, solamente me llegan 3 líneas nada más. Entonces, yo doy por entendido que me llega lo que es una, una conexión tipo triángulo que me está eh, proveyendo la subestación de transformación. Entonces, veamos acá, muchachos. Veamos este aspecto de todo tablero eléctrico. Todo tablero eléctrico, como bien se sabe, debe de tener lo que es su cable a tierra. Entonces, el punto de tierra, yo lo voy a conexionar en toda la estructura de mi tablero eléctrico. ¿Ok? Ven acá este ejemplo, cómo este cable se une de la puerta metálica del tablero con la parte de la estructura fija del tablero. Entonces, ese cable tiene que ir sí o sí, es muy importante. ¿Por qué? Porque parte de ello, en todo tipo de instalación que se haga, siempre tiene que haber lo que es un pozo a tierra.
¿ok? El pozo a tierra es un elemento es un sistema de seguridad para evitar lo que son las descargas que pueda haber o, o que pueda existir bajo una línea defectuosa, ¿ya? Entonces, eh, cuando tenga bien dispuesto lo que es mi pozo a tierra, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Cojo mi multímetro, escala de voltios y mido la tensión existente entre la línea con respecto a tierra, ¿ok? Entonces busco un punto limpio, un punto desnudo de mi tablero, una parte metálica descubierta de la estructura de mi tablero, para yo poder medir el voltaje que hay entre la línea con respecto a tierra, que es toda la estructura de mi tablero, ¿ok? Entonces, eso me va a servir para yo poder descartar las fallas. Entonces, ¿cuál va a ser el voltaje existente entre la línea con respecto a tierra? Ah, entonces me voy a esta fórmula. Si yo sé que el voltaje de las tres líneas es, digamos, de 220 voltios trifásico, me baso en esta fórmula. ¿Ok? Me baso en esta fórmula. Quiere decir, yo llevo mi fórmula bajo este tablero que no hay un punto neutro. ¿Yo qué digo? 220 voltios es igual a la raíz de 3 por el voltaje de fase, bueno, un voltaje entre comillas existente, porque no hay un voltaje, no hay un cable neutro de por sí. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Aplico esta fórmula. ¿Para qué? Para poder yo hallar el voltaje que existe entre la línea con respecto a tierra. Ojo muchachos, es muy diferente el punto de conexión a tierra con el cable de neutro. ¿Ok? Son aspectos diferentes. ¿Ok? Entonces, si yo descubro este voltaje, ¿yo qué digo? 220 sobre raíz de 3 y este voltaje de línea con respecto a tierra me va a dar lo que es un voltaje de 127 voltios. ¿Ok? 127 voltios. ¿Ya? Entonces, hasta ahí van 9 mediciones que ustedes deben de tener en cuenta, muchachos. Todas las 9 mediciones tienen que ser iguales, muchachos. Iguales. ¿Ok? Bien, continuamos. Bueno, este es un claro ejemplo, ¿no? Cómo es que tengo yo un tablero que llega con las tres líneas, ¿ok? Más un cable de neutro, ¿ok? Un cable de neutro. Entonces, ya sabemos las mediciones que tenemos que hacer. Medir la alimentación de entrada. Miren, fíjense acá el ingreso a alimentación, cómo viene de manera de acometida subterránea, ¿no? Entonces, el tema de los diseños de los tableros puede variar mucho en los aspectos, ¿no? Puede ser por el tema de la acometida, ¿no? Por algún aspecto de diseño, de construcción de tablero, en fin. La idea y el criterio, muchachos, es que ustedes recepcionan esas tres líneas a su tablero, ¿ok? Entonces yo debo de hacer las mediciones correspondientes, ¿ok? Entonces ya saben lo que tienen que hacer sus 6 mediciones, entrada, salida y sus otras 3 mediciones con respecto a neutro, que ya serían 9 mediciones. ¿Ok? Entonces, hagamos el reconocimiento de ese tablero. Bueno, viene con 3 líneas, con un neutro, se reparte a todo, la corriente, a todos mis componentes eléctricos. En este tablero tengo que tener lo que es una documentación, un diagrama unifilar, un plano eléctrico. ¿Para qué? Para que yo me pueda guiar qué componente corresponde en cada tablero. O sea, es una forma de leer cómo está conectado el tablero. ¿Ok? Es muy importante tener a la mano el plano eléctrico para poder revisar el tema de las fallas, ¿no? Para poder, dónde es que va conexionado cada componente eléctrico. ¿Ok? Parte de nuestro tablero eléctrico de los componentes están los indicadores y botoneras, que en este caso son las lámparas piloto de señalización y los pulsadores. ¿Ok? Bueno, un tablero eléctrico está constituido por el mismo tablero de dichas dimensiones, largo, ancho y altura. ¿Ok? La parte del interruptor termomagnético trifásico
interruptor monofásico, el protector diferencial, ¿ok? Recordando un poquito lo que vimos en la clase pasada, el protector diferencial protege al usuario y el interruptor termomagnético protege a lo que es a nuestra instalación, ¿ok? Uno protege con lo que es a fugas de corriente y el otro protege contra lo que es sobrecarga y cortocircuito, ¿ok? ¿Qué más? Tenemos las famosas barras de tierra, las barras tetrapolares, los portafusibles con sus fusibles, que son elementos de protección también, las lámparas de señalización, los famosos pilotos, las canaletas portacables, donde van a ir alojado todo nuestro cableado para que esté de manera ordenada, ¿ok? El famoso riel DIN para poder conectar, disponer todos nuestros componentes, ¿ok? Los famosos terminales es para poder hacer una buena conexión de nuestros componentes con respecto al cable. Yo pelo mi cable e inserto el cable pelado en la parte metálica de mi terminal, ¿ok? Acá hay otros modelos de terminales, porneras de conexión, cables de fuerza y de control. Para lo que es la parte de cable de fuerza, son los que tienen mayor seccionamiento, mayor calibre que un cable de control, ¿ok? El espiral portacables para poder ordenar nuestro cableado. Estos tres elementos son accesorios de complemento de ordenamiento de nuestros cables. Portacintillo y cintillo para poder ordenar mejor nuestro cableado. Bien, entonces, dentro de un tablero ya más automatizado, la parte central, muchachos, no se vayan a sorprender más adelante, se van a encontrar con este elemento. Esto se llama lo que es el PLC, el controlador lógico programable, ¿ok? Que ustedes más adelante van a ver en algún aspecto de sus trabajos. Los famosos relés térmicos, los selectores de posición, los relays, otra vez lámparas piloto, borneras, portafusible con su fusible. Bueno, esta parte de acá representa lo que es el circuito de mando de conexión y esto, si queremos verlo de esta manera, ¿no? Cada componente viene representado por lo que es una simbología, ¿ok? Entonces, este es el interruptor termomagnético, viene representado bajo su simbología. Este es un relé térmico, el relé térmico tiene sus juego de contactos auxiliares de mando o de control, viene representado de esta forma. Los pulsadores vienen bajo esta simbología, dependiendo si es un normalmente cerrado o un normalmente abierto, ¿ok? Y esto de acá representa lo que es a la bobina del contactor, que ya lo vamos a ver más adelante en qué consiste en una clase. ¿Ok? Entonces, todos estos elementos, muchachos, lo vamos a representar bajo simbología. Esta es la simbología que representa cada elemento. ¿Ok? Entonces, estas simbologías, estimados, va a ir en nuestro plano eléctrico que debemos de leer más adelante. ¿Ok? Listo. Bueno, el objetivo al final es implementar un tablero eléctrico ordenado y entendible. ¿Por qué? Porque cuando tú hagas lo que es un proyecto de implementación o de mejora de tableros eléctricos, tú al cliente o a tu jefe le tienes que entregar esta documentación que está al lado derecho, el plano eléctrico, ¿ok? El plano eléctrico. Que tenga coherencia cada componente que tú estás instalando, que sea identificable, que tenga una rotulación. Esa rotulación, esa identificación que tiene cada componente, que ustedes ven acá, tiene que ir en la parte del plano eléctrico, para que sea entendible y ordenado, para que haya coherencia con lo que se está instalado y con lo que dice en el plan. ¿Ok? Entonces, otra vez, en las puertas de los tableros, vamos a encontrar los pilotos de señalización, los pulsadores, unos que otros selectores, ¿no? Los famosos ventiladores, ¿no? Que tiene que estar climatizado tu tablero. Ojo, fíjense acá, esta parte, otra vez, el cable de tierra, muchachos, no se olviden. Es muy importante para lo que es el tema de protección contra fugas de corriente. ¿Ok? Bueno, al día de mañana ustedes, su trabajo va a ser medir sus tableros, el tema de voltaje, otro va a ser para aspectos de rutinas de mantenimiento, lo que es medición de consumo. En este caso vemos en esta parte que está midiendo lo que es el consumo de corriente de un motor trifásico. ¿Ok?
las mediciones que ya le mencioné, tanto en la entrada como en la salida, las mediciones con respecto a tierra o si existe un neutro, ¿no? Eso va a depender de en qué escenario se van a encontrar frente a un tablero eléctrico. ¿Ok? Bueno, bajo las generalidades de los motores eléctricos, esto es la caja de bornes de un motor eléctrico del tipo trifásico de 6 bornes, ¿ok? En un motor trifásico de 6 bornes, para tema de nuestro estudio, vamos a conectar lo que es en conexión estrella y en conexión delta o en conexión triángulo, ¿ok? Bueno, este es un esquema, este es un plano eléctrico. En este caso, el primero que vimos fue un esquema de mando, así como este. Ahora vemos en este gráfico lo que es un esquema de fuerza, ¿ok? Fíjense acá cómo de nuevo se repite lo que les digo. Cada componente eléctrico, ¿ok? Viene representado bajo una simbología, estimados, ¿ok? Este plano eléctrico es un arranque estrella triángulo. Es para un motor compresor. ¿Ok? Entonces, este tipo de arranques es muy usado, es bastante usado. Ya lo vamos a ir viendo en clases posteriores. Entonces, esta es la simbología del interruptor diferencial, esta es la simbología del disyuntor o guardamotor en este caso. Esta es la simbología del contactor, ¿ok? Entonces, si acá dice KM1, en mi tablero eléctrico también tiene que decir el contactor KM1, para que haya coherencia en lo que es la lectura de plano frente a mi instalación, ¿ok? Entonces, esta es la simbología del motor trifásico. ¿De cuántos bornes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bornes, ¿ok? Es un motor trifásico de 6 bornes. Bien, esto viene a ser la caja de conexiones del motor. ¿Ok? Quiere decir, miren acá, que yo establezco mi conexión, hago mi dibujo, ¿ok? Entonces todas esas conexiones de mis contactores se van a replicar, se va a instalarse en cada conexión, en cada punto de conexión de los bornes de mi motor trifásico de 6 bornes, ¿ok? Bueno, un aspecto importante, muchachos, que debemos de tener en cuenta es la parte de la seguridad. Si estamos haciendo trabajos del tipo eléctrico, no olvidarse el tema de los implementos. Es muy importante, estimados. El tema de la seguridad es algo muy delicado porque es algo que puede ir en contra de tu integridad física, ¿ok? El uso del casco, el uso de los lentes, el uso de las botas dieléctricas, uso de guantes, perdón, uso de las orejeras o tapones, uso de respiradores, ¿ok? Protectores respiratorios, si es que estamos trabajando en un ambiente con mucha polución y polvo, y los famosos guantes dieléctricos, ¿ok? Que es parte de nuestra seguridad en el trabajo. Bien, ya para finalizar esta parte, muchachos, hay que cumplir siempre este criterio, ¿ok? Cumplir siempre en todo trabajo las 5 reglas de oro para trabajar sin tensión, ¿ok? Primero, antes de hacer una reparación o un mantenimiento de un tablero eléctrico, primero lo que tenemos que hacer es desconectar, desaperturar la energía, ¿ok? Bajando la llave térmica de mi tablero, ¿ok? En este caso, yo les pongo este ejemplo, este tablero, ¿no? Si a mí me dicen hacer mantenimiento al tablero eléctrico, muy bien, lo que yo tengo que hacer es bajar la llave principal. ¿Para qué? Para trabajar sin tensión. En este caso, no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque yo tengo que poner un dispositivo de bloqueo para que nadie lo manipule más que yo. ¿Ok? En este caso, un candado con su dispositivo de bloqueo para que solamente lo pueda yo aperturar o desaperturar bajo mi régimen y horario de mantenimiento. ¿Ok? Listo. Prevenir cualquier posible realimentación. Claro, bueno, tenemos que colocar nuestro candado de bloqueo con su bloqueador y una tarjeta que indique nuestro nombre, nuestros apellidos, el cargo que tenemos y el aviso de que dice peligro no operar. ¿Ok? Luego de eso, verificamos la ausencia de tensión. Claro, tenemos que asegurarnos de que no haya tensión en nuestro tablero. Bueno,
no va a ser suficiente. Si yo bajé mi llave para este lado, yo bloqueé 2 veces, yo tengo que asegurarme, estimados, de que no haya tensión en las líneas, ¿ok? Entonces, es un mantenimiento programado, muchachos. Tengo que asegurarme de que no haya tensión en la parte de la salida de mi llave térmica, como también aguas arriba, muchachos. O sea, quiere decir de que este cable de alimentación ya viene a otro tablero, a un tablero de distribución. O sea, quiere decir que yo en ese otro punto yo tengo que bloquear también esa alimentación. ¿Ok? Entonces, yo a partir de ahí, cumpliendo esos requisitos, muchachos, yo recién ahí puedo trabajar en todo lo que es mi tablero. Antes no, muchachos. ¿Ya? Por un tema preventivo, por un tema de precaución, por un tema de cuidado hacia ustedes. ¿Ok? Bueno, poner en cortocircuito los cables de la sala de alimentación y colocarlos a tierra. ¿Ok? Y después señalizar la zona. ¿Ok? Señalizar nuestra área de trabajo. ¿Ok? Que es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de trabajos muy delicados, que es la parte eléctrica. Recuerden de que la parte de un trabajo seguro no es solamente usar nuestros EPPs. Tu mayor seguridad, estimado, es estar atento. ¿Ok? Siempre estar atento en todo momento al trabajo en la cual tú te estás desenvolviendo, el entorno con el que te estás encontrando. ¿Ok? ¿Listo, estimados? Eso sería la clase de hoy. Muchas gracias. Espero que les haya gustado este resumen. Muchas gracias.